Hola, buenas noches y bienvenido. Ponte cómodo mientras la noche avanza. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué punto la búsqueda dedicada de un ideal se convierte en su propia y sombría negación? ¿Cómo un alma, que un día buscó la luz en la poesía y en la fe, puede terminar sumergiendo al mundo en una oscuridad tan profunda? La historia de esta noche es sobre un hombre que personifica esa paradoja. Soñó con un paraíso para los trabajadores, pero para construirlo erigió un infierno de alambre de espino y miedo, convirtiéndose en prisionero de su propia creación. Su viaje nos obliga a cuestionar la naturaleza del poder y el precio de la utopía. Si aprecias estas reflexiones nocturnas, por favor, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comenta, quizás sugiriendo temas para nuestros futuros viajes. Ahora, vamos a sumergirnos en la vida imperdonable de Iosif Vissarionovich Djougashvili. Nacido en 1878 en la pequeña ciudad georgiana de Gori, el mundo de Iosif Vissarionovich. Djougashvili fue moldeado por la aspereza. La pobreza era el aire que respiraba y la violencia era el sonido constante en su hogar, cortesía de un padre alcohólico que, según sus propias palabras, creía que su hijo debería haber sido zapatero como yo. En contraste estaba la devoción ferviente de su madre, un refugio de amor en un mundo hostil. A los 7 años, la viruela marcó su rostro para siempre, un recordatorio físico de su lucha por la supervivencia. En la escuela de la iglesia, sin embargo, una faceta diferente emergía. El joven Soso, como lo llamaban, poseía una memoria fotográfica y una voz angelical que lo destacaba en el coro. La infancia de Soso fue como una forja. El fuego de la violencia paterna y el agua fría de la fe materna moldearon un material al mismo tiempo frágil y terriblemente resistente. En 1894, el camino de Iosif lo llevó al Seminario Teológico de Tiflis, la capital georgiana. Su madre soñaba con verlo sacerdote y por un tiempo se destacó en los estudios religiosos. Sin embargo, en las sombras de las celdas y los pasillos sagrados, otras escrituras lo seducían. Secretamente, devoraba literatura prohibida, desde las aventuras de Víctor Hugo hasta las teorías radicales de Karl Marx. Fue en este periodo que un alma sensible e idealista se reveló al mundo, aunque de forma anónima. Bajo el seudónimo de Soselo, escribió y publicó poemas románticos que hablaban de flores y de la naturaleza. Se abrió la rosa del capullo, a la violeta se acercó, escribió. La dualidad era flagrante, la fe ortodoxa en conflicto con las ideas revolucionarias, la vocación poética contra la creciente politización. El seminario fue un capullo donde la delicada mariposa de la poesía estaba siendo inexorablemente consumida por la oruga de la revolución. El conflicto interno no podía durar. En 1899, Iosif fue expulsado del seminario, oficialmente por faltar a un examen, pero en realidad por sus actividades revolucionarias. Aquel fue el fin del seminarista y el comienzo de una nueva identidad. Se sumergió en la clandestinidad del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, adoptando el nombre de Koba. El nombre no fue elegido al azar. Pertenecía a un héroe forajido de una novela georgiana, un defensor de los oprimidos, un Robin Hood del Cáucaso. Esta elección romántica revelaba el deseo de ser un justiciero, pero la vida real de un agitador profesional exigía más que idealismo. Organizó huelgas y manifestaciones. Aprendió el arte de la conspiración. Un compañero de la época lo describió como silencioso, pero con una intensidad que asustaba. Dejar el seminario fue como cambiar la sotana por una máscara. El poeta Iosif dio paso al implacable forajido Koba,
La vida de Koba se convirtió en un ciclo de agitación, arresto y fuga. En 1902 fue arrestado por primera vez en Batumi, lo que resultó en un exilio en Siberia. Para muchos habría sido el final del camino, pero para él fue solo el comienzo. Protagonizó una fuga espectacular y regresó inmediatamente a la militancia, más endurecido y determinado. Cuando el partido se dividió, no dudó, alineándose con la facción radical de Lenin. Los bolcheviques, las prisiones y los exilios se convirtieron en su verdadera universidad. Lejos de la acción, leía vorazmente, profundizando en la teoría marxista y aprendiendo alemán para leer los textos originales. Como decía un proverbio siberiano, Siberia no quiebra a un hombre, lo revela. Para Koba, estos largos y rigurosos inviernos no mataron la semilla de la revolución. Al contrario, la hicieron germinar más fuerte bajo la nieve. En medio de la conspiración y la violencia, un breve y tierno interludio floreció. En 1906, Koba se casó con Ekaterina Svanidze Kato en una ceremonia religiosa secreta. Ella era una mujer sencilla y devota, un puerto de calma en su vida tempestuosa. Tuvieron un hijo, Yakov, pero la felicidad fue trágicamente corta. Menos de 2 años después, Kato murió de tifus. La pérdida lo devastó por completo. En el funeral, se arrojó a la fosa abierta, consumido por el dolor. Más tarde, confidentes relatarían sus palabras angustiadas. Esta criatura ablandó mi corazón de pie. Ella murió y con ella murieron mis últimos. Fue un momento definitorio. La muerte de Kato fue como una puerta de hierro que se cerró estruendo, encerrando para siempre el lado, dejando la dureza y el resentimiento. Con el corazón convertido en piedra, Koba se dedicó a la causa con una brutalidad pragmática. El partido bolchevique necesitaba fondos y él sabía cómo conseguirlos. Se convirtió en el principal organizador de las expropiaciones en el Cáucaso, un eufemismo para atracos a bancos, extorsiones y El más notorio fue el audaz asalto al banco de Tiflis en 1907, una operación sangrienta que llenó las arcas del partido, pero que escandalizó incluso a algunos revolucionarios. No era visto como un ladrón común, era un ejecutor de la voluntad del partido, un soldado pragmático que no se beneficiaba personalmente, entregando cada rublo a la causa. Guiado por la máxima de que el fin justifica los medios, se ganó la admiración de Lenin, quien habría dicho, Koba es exactamente el tipo de hombre que necesitamos. Él era el sistema circulatorio del partido, garantizando que el dinero llegara a los órganos vitales, aunque las arterias fueran los cañones de un arma. Su eficiencia implacable llamó la atención de los altos mandos. En 1912, Lenin lo cooptó para el Comité Central Bolchevique. Fue en esta época que Iosif Djugashvili, el antiguo Koba, adoptó un nuevo seudónimo, uno que definiría su persona para el resto de la historia: Stalin, el hombre de acero. El nombre, que sonaba fuerte y ruso, era una declaración de intenciones. Como editor del periódico del partido, Pravda, su influencia creció, pero el ciclo de represión zarista continuaba. Fue arrestado nuevamente y enviado al exilio más severo de todos, en Siberia, por encima del círculo polar ártico. Allí, en el aislamiento helado, cazó y pescó para sobrevivir, poniendo a prueba su resistencia al límite. El nombre Stalin no era solo un seudónimo, era una armadura que Iosif forjó para sí mismo en el hielo de Siberia, un caparazón impenetrable para proteger lo que quedaba dentro. En marzo de 1917 ocurrió lo impensable. La Revolución de Febrero estalló en Petrogrado y el zar Nicolás II fue forzado a abdicar. La noticia se extendió como la pólvora, derritiendo las puertas de las prisiones siberianas. Stalin y otros bolcheviques
fueron liberados. Se embarcó en un tren hacia la capital. Un hombre que regresaba de un mundo de hielo y silencio a una ciudad en plena ebullición revolucionaria. Al llegar a Petrogrado, se mostró cauteloso, un jugador de ajedrez analizando el tablero antes de hacer su movimiento. Inicialmente, en Pravda, adoptó una postura moderada, incluso apoyando al gobierno provisional. Era como un buzo que sube a la superficie demasiado rápido, necesitando un momento para reajustarse a la presión vertiginosa de la revolución, mientras la pregunta que resonaba entre los camaradas era ¿dónde está Lenin? La cautela de Stalin duró poco. En abril de 1917, Lenin regresó del exilio y sacudió al partido con sus tesis de abril, que defendían el derrocamiento inmediato del gobierno provisional y la toma del poder. Mientras muchos dudaban, Stalin rápidamente percibió la dirección del viento y se realineó, convirtiéndose en uno de los lugartenientes más leales y eficientes de Lenin. No era un orador carismático como Trotsky, que brillaba en los escenarios e inflamaba a las masas. Stalin operaba entre bastidores. Él era el organizador, el administrador, la mano que garantizaba que el engranaje de la revolución funcionara sin fallo. Su lealtad y su capacidad de trabajo lo hicieron indispensable. Si Lenin fue el arquitecto de la Revolución de Octubre, Stalin fue el jefe de obras, asegurando silenciosamente que los ladrillos y el mortero estuvieran en el lugar correcto, en el momento adecuado, para la construcción del nuevo mundo. Tras la toma del poder en octubre de 1917, el nuevo gobierno bolchevique enfrentó un desafío colosal. ¿Qué hacer con las decenas de etnias no rusas del antiguo imperio? Para esta tarea, Lenin nombró a Stalin comisario del pueblo para las nacionalidades. La elección era lógica. Siendo él mismo georgiano, una minoría, Stalin entendía las quejas y aspiraciones de estos pueblos. Usó su propia identidad para ganarse la confianza de algunos, mientras usaba la fuerza para asegurar la sumisión de otros. Publicó la obra El marxismo y la cuestión nacional, donde defendía el derecho a la autodeterminación, pero con una salvedad crucial. El derecho a la secesión no significa la obligación de separarse. En la práctica, se convirtió en el sastre encargado de coser una colcha de retazos con decenas de telas diferentes, usando un hilo muy grueso y resistente llamado centralismo bolchevique. La revolución no se consolidaría sin lucha. De 1918 a 1921, Rusia se sumergió en una brutal guerra civil entre los rojos, bolcheviques, y los blancos, una coalición de monárquicos, liberales y socialistas moderados, apoyados por potencias extranjeras. Stalin fue enviado a varios frentes como comandante militar. En la defensa de la ciudad de Tsaritsyn, que más tarde sería rebautizada en su honor, Stalingrado, demostró una eficiencia despiadada, ordenando ejecuciones masivas de sospechosos de contrarrevolución. Fue allí donde su rivalidad con León Trotsky, el carismático líder del Ejército Rojo, se profundizó. Trotsky era el general que arengaba a las tropas desde lo alto de un caballo blanco. Stalin, por su parte, era quien, silenciosamente y con una frialdad aterradora, limpiaba la retaguardia, garantizando con sangre que no hubiera traidores ni vacilantes. En 1922, Stalin fue nombrado para un cargo que parecía tener poca importancia: secretario general del Partido Comunista. El puesto era visto como meramente administrativo, un trabajo de papeleo sin el glamour de los grandes puestos de liderazgo. Sin embargo, Stalin percibió el potencial oculto del cargo.
Pasó a controlar los nombramientos, los ascensos y los traslados de todos los funcionarios del partido en toda la vasta Unión Soviética. Con una energía incansable, se dedicó a esta tarea burocrática. Memorizó los expedientes de miles de miembros, conociendo sus ambiciones, sus debilidades, sus secretos. Transformó la Secretaría General de una simple sala de archivos en una vasta telaraña con él mismo en el centro, sintiendo la vibración de cada hilo del partido, construyendo pacientemente una base de poder inquebrantable. Mientras Stalin tejía su telaraña, la salud de Lenin se deterioró. Tras una serie de derrames cerebrales, el líder de la revolución quedó incapacitado. En sus últimos escritos, conocidos como su testamento, hizo una evaluación crítica de todos los líderes bolcheviques. Sobre Stalin, la advertencia fue terrible y profética. Lenin escribió que el secretario general había acumulado un poder ilimitado y que no estaba seguro de si sabría usarlo con la suficiente cautela. Fue directo. Propongo a los camaradas que piensen en una manera de remover a Stalin de ese puesto. La crítica fue devastadora, formando una alianza temporal con Zinoviev y Kamenev contra su rival común, Trotsky. Stalin logró que el testamento fuera suprimido. La bomba de tiempo que podría haber destruido su carrera fue hábilmente desactivada antes de que pudiera explotar en público. Con la muerte de Lenin en 1924, la lucha por el poder se volvió abierta y feroz. El principal adversario de Stalin era León Trotsky, el brillante intelectual y héroe de la guerra civil que defendía la teoría de la revolución permanente, la idea de que la Unión Soviética solo podría vivir si la revolución se extendía a otros. En oposición a esto, Stalin presentó una teoría más pragmática y atractiva para un país exhausto: el socialismo en un solo país. Argumentaba que la URSS debía concentrarse en construir su propia fuerza industrial y militar. Esta visión apelaba al nacionalismo y al deseo de estabilidad. Trotsky quería esparcir las brasas de la revolución por el mundo, arriesgándolo todo en una apuesta internacional. Stalin, por otro lado, prometía usar todas las brasas disponibles para calentar la propia casa, la Unión Soviética. Y la mayoría del partido prefirió el calor del hogar. La batalla ideológica fue el escenario de una maniobra política magistral. Usando su control total sobre el aparato del partido, que había construido como secretario general, Stalin comenzó a aislar a Trotsky y sus aliados. Formó bloques, deshizo alianzas y usó la burocracia para minar la base de apoyo de sus rivales. Primero, se alió con Zinoviev y Kamenev para derrotar a Trotsky. Luego, se volvió contra Zinoviev y Kamenev. En 1927, Trotsky fue expulsado del Partido Comunista, una humillación impensable para uno de los fundadores del Estado soviético. 2 años después, fue exiliado de la propia Unión Soviética. Al ver a su rival derrotado, Stalin pudo haber sentido una mezcla de triunfo y un miedo persistente a su intelecto. Fue la última pieza en un largo juego de ajedrez. Stalin no dio jaque mate, volcó el tablero y barrió las piezas de su oponente al suelo. Con el poder consolidado, Stalin lanzó su campaña más ambiciosa y brutal: la transformación de la Unión Soviética. En 1928 inició el primer plan quinquenal, un esfuerzo monumental para arrastrar a una nación agraria y atrasada a la era industrial en tiempo récord. El enfoque estaba en la industria pesada: acero, carbón, electricidad. La propaganda exaltaba la construcción de fábricas gigantescas, presas y ciudades industriales. Pero detrás de las cifras heroicas, el costo humano era espantoso. El trabajo era forzado, las condiciones eran terribles y los sacrificios exigidos a la población eran inmensos.
Stalin estaba convencido de que esto era necesario. Estamos 50 o 100 años por detrás de los países avanzados, declaró en 1931. Debemos cubrir esa distancia en 10 años. O lo hacemos o seremos aplastados. El plan quinquenal fue como construir una catedral en una década, usando los cuerpos de los trabajadores como andamios. La industrialización necesitaba ser alimentada, y el alimento venía del campo. Para controlar la producción de minutos, granos, Stalin decretó la colectivización forzosa de la agricultura. Los campesinos fueron obligados a abandonar sus tierras y su ganado para unirse a granjas colectivas estatales, los kolhoses. La resistencia fue feroz y desesperada. Stalin identificó a un enemigo de clase al que culpar: los kulaks, los campesinos más prósperos. El término, sin embargo, se aplicó a cualquiera que se resistiera. Declaró una guerra para liquidar a los kulaks como clase. Millones fueron ejecutados, arrestados o deportados a Siberia. Stalin, el hombre de ciudad, veía a los campesinos no como personas con tradiciones y lazos con la tierra, sino como un obstáculo para el progreso, un grano obstinado que necesitaba ser molido por la despiadada máquina del Estado. La consecuencia de la colectivización forzosa fue una catástrofe de proporciones bíblicas. La producción agrícola colapsó. Aún así, el Estado continuó requisando granos a la fuerza, dejando a los campesinos sin nada para... Entre 1932 y 1933, una hambruna terrible y artificial asoló Ucrania, el Cáucaso y otras regiones. En Ucrania, este evento se conoció como Holodomor, la muerte por hambre. Millones de hombres, mujeres y niños murieron de inanición, mientras el gobierno negaba la existencia de la hambruna y continuaba exportando granos para financiar la compra de maquinaria industrial. Para Stalin, las muertes no eran una tragedia, sino una estadística, el costo inevitable del progreso y una herramienta brutal para quebrar el espíritu del nacionalismo ucraniano. El Holodomor no fue un desastre natural, fue un eclipse artificial, donde el sol de la vida fue bloqueado por el disco implacable de la política de Estado. La brutalidad de las políticas de Stalin resonó dentro de los muros del Kremlin, en su propio hogar. En noviembre de 1932, durante una cena para celebrar el aniversario de la revolución, su segunda esposa, Nadezhda Aliluyeva, lo confrontó públicamente sobre la hambruna y la crueldad de su régimen. Humillada por su respuesta grosera, ella abandonó la fiesta. Esa noche, en su habitación, se suicidó de un disparo en el corazón. Dejó una carta acusatoria, un grito de desesperación contra la tiranía del hombre que amaba. Su muerte lo sacudió profundamente, no solo por la pérdida, sino por la condena. Me dejó como un enemigo, habría dicho, lleno de rabia y dolor. El suicidio de Nadezhda lo sumergió en un aislamiento aún mayor, profundizando su paranoia. El disparo fue un eco del que mató a su primera esposa, pero esta vez la herida fue en el orgullo, dejando una cicatriz de desconfianza perpetua. Mientras su vida personal se desintegraba en la oscuridad, su imagen pública era elevada a la divinidad. La maquinaria de propaganda estatal comenzó a construir un culto a la personalidad sin precedentes. Stalin era el padre de los pueblos, el sol de la humanidad, el gran arquitecto del comunismo. Su retrato estaba en todas partes. Ciudades fueron rebautizadas en su honor. Tsaritsyn se convirtió en Stalingrado. Yuzovka se convirtió en Stalino. En público, mantenía una falsa modestia, afirmando ser solo un discípulo de Lenin, pero en privado dirigía su propia leyenda. Como amante del cine, entendía el poder de la imagen,
revisando personalmente películas, obras de teatro y carteles para asegurarse de que su imagen estuviera perfectamente construida. El culto a la personalidad fue como erigir una estatua colosal de sí mismo, tan grande que su sombra cubría todo el país, ocultando para siempre al hombre real detrás del monumento. En 1934, el 10º Congreso del Partido fue convocado y apodado el Congreso de los Vencedores, para celebrar los supuestos éxitos del primer plan quinquenal. Había un clima de euforia y autocomplacencia. Sin embargo, entre bastidores, algo inquietante sucedió. Durante la elección secreta para el Comité Central, cientos de delegados tacharon el nombre de Stalin de sus papeletas. El voto de protesta silencioso fue para el popular y carismático jefe del partido de Leningrado, Sergei Kirov, que recibió mucho más apoyo. Para Stalin, la revelación de que no era universalmente amado, incluso dentro de su círculo de vencedores, fue un golpe para su ego y una alarma para su paranoia. Los resultados de la votación fueron rápidamente falsificados, pero el daño estaba hecho. El Congreso fue como una fiesta sorpresa, donde el anfitrión descubre que muchos de los invitados preferirían que otra persona fuera el dueño de la casa. La amenaza, real o imaginaria, representada por Kirov, no duraría mucho. El 1 de diciembre de 1934, Sergei Kirov fue asesinado a tiros en su oficina en Leningrado por un joven comunista descontento. Stalin actuó rápidamente, viajando a Leningrado para supervisar personalmente la investigación. Puso en escena un grandioso luto público por su amigo y camarada, pero usó la tragedia con una frialdad calculada. El asesinato se convirtió en el pretexto perfecto que necesitaba para desatar una ola de terror que haría que todo lo anterior pareciera pálido en comparación. Las sospechas sobre su propia implicación en el crimen nunca desaparecieron. El asesinato de Kirov fue la chispa que Stalin esperaba, o quizás creó, para incendiar el bosque seco de la desconfianza, iniciando un incendio que consumiría a la vieja guardia bolchevique y a millones más. Inmediatamente después de la muerte de Kirov, Stalin emitió el Decreto del 1 de diciembre. Esta nueva ley eliminaba las garantías legales para los acusados de terrorismo, acelerando las investigaciones y las ejecuciones. Fue el acto de girar una llave que activaba un inmenso y complejo engranaje de represión. La policía secreta, la NKVD, recibió carta blanca. Miles de personas en Leningrado, vagamente asociadas a antiguas oposiciones, fueron arrestadas, exiliadas o fusiladas. La paranoia de Stalin se convirtió en la política oficial del Estado. Él microgestionaba el proceso, leyendo transcripciones de interrogatorios hasta altas horas de la noche en su oficina del Kremlin, subrayando pasajes, buscando la confirmación de sus sospechas más oscuras. El miedo, antes una emoción, se convirtió en un elemento tangible en la atmósfera de la Unión Soviética, tenso y húmedo como el aire antes de una tormenta devastadora. Para dar una apariencia de legitimidad al terror, Stalin escenificó los infames procesos de Moscú. El primero, en agosto de 1936, tuvo como acusados principales a Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, antiguos camaradas de Lenin y aliados de Stalin en la lucha contra Trotsky. Ante el mundo, estos héroes de la revolución confesaron públicamente crímenes absurdos, que eran espías fascistas, que habían conspirado con el exiliado Trotsky para asesinar a Stalin y restaurar el capitalismo. Diplomáticos extranjeros observaban atónitos, sin comprender la presión psicológica y la tortura física que llevaban a hombres orgullosos a humillarse de forma tan abyecta.
Los procesos de Moscú no eran juicios, eran obras de teatro macabras, donde el guión se escribía con tortura. Los actores eran hombres rotos, y el único propósito era demostrar al pueblo que los demonios eran reales y que solo Stalin podía salvarlos. Para intensificar el terror, Stalin reemplazó al jefe de la NKVD por Nikolai Yezhov, un hombre bajo y sádico que llegó a ser conocido como el Enano Sangriento. Bajo su liderazgo, la Gran Purga alcanzó su apogeo febril, un período conocido como la Yezhovshchina. El terror se volvió industrial. Se enviaban cuotas de arrestos y ejecuciones a cada región, como si fueran metas de producción de acero. Millones de personas comunes fueron arrastradas a la picadora de carne por un chiste mal contado, por tener un pariente en el extranjero o simplemente para cumplir una cuota. Stalin firmaba personalmente listas de ejecución con miles de nombres. Era un trabajo burocrático, como firmar despacho, pero cada firma era una sentencia de muerte, como decía un proverbio ruso que le gustaba citar para justificar la carnicería. Cuando se tala el bosque, saltan las astillas. Nadie estaba a salvo. En 1937, el engranaje del miedo se volvió contra la élite del Ejército Rojo. El mariscal Mikhail Tukhachevsky, un héroe de la guerra civil y uno de los estrategas militares más brillantes del mundo, fue arrestado junto con otros 7 generales de alto rango. La acusación era de espionaje para la Alemania nazi. Tras una tortura brutal y amenazas a su familia, Tukhachevsky firmó una confesión manchada de su propia sangre, la decisión de decapitar a su propia cúpula militar, en vísperas de una inevitable guerra con Alemania, era estratégicamente demencial. Demostraba que la paranoia de Stalin había superado cualquier cálculo racional. Purgar al Ejército Rojo en 1937 fue como si un capitán, temiendo un motín, arrojara a sus mejores navegantes por la borda en el preciso momento en que avista una flota pirata en el horizonte. La oscuridad que Stalin proyectaba sobre el país también envenenaba a su propia familia. Tras el suicidio de su esposa, su mundo doméstico se desintegró. Idolatraba a su hija, Svetlana, a quien llamaba su pequeña patrona, pero su amor era posesivo y controlador, asfixiándola. Su relación con sus hijos era un desierto de afecto. Vasily, el más joven, creció para convertirse en un alcohólico indisciplinado, protegido por su apellido, Yakov, el hijo de su primer matrimonio, a quien despreciaba abiertamente. Intentó suicidarse, falló, y la reacción de Stalin fue de un desprecio helado. ¿Ni siquiera sabe disparar bien? La familia de Stalin era como un pequeño sistema solar gobernado por un sol negro, con un planeta mantenido en una órbita asfixiante, y los otros arrojados a la oscuridad helada. La rutina de Stalin se convirtió en la de una criatura nocturna. Trabajaba hasta la madrugada, gobernando una sexta parte de la superficie terrestre desde su oficina en el Kremlin. Para combatir la soledad y la desconfianza, convocaba a Chonchentov, su círculo íntimo, Molotov, Voroshilov, Beria, a cenas que se extendían por horas. Esas noches eran rituales de poder y humillación. Se forzaban borracheras, se contaban chistes crueles y la lealtad de todos era constantemente puesta a prueba. Después de la cena, el grupo se retiraba a su cine privado para ver películas, especialmente westerns americanos. En esos momentos, el dictador absoluto podía perderse en la simplicidad de una lucha entre el bien y el mal, quizás un escape de la insoportable complejidad moral de su propia existencia. Las cenas en el Kremlin eran la corte de un zar medieval, donde el vino fluía, pero todos sabían que el anfitrión podía ser amigo en un minuto
y verdugo al siguiente. Mientras el terror consumía a la Unión Soviética por dentro, el mundo exterior se incendiaba. La Alemania nazi se rearmaba y se expandía. La Guerra Civil Española estalló en 1936, convirtiéndose en un campo de pruebas para el conflicto mundial que se avecinaba. Stalin apoyó a la República Española con armas y asesores, pero su ayuda tenía un precio. También envió agentes de la NKVD, quienes, en lugar de centrarse solo en la lucha contra los fascistas de Franco, se dedicaron a cazar y eliminar a trotskistas, anarquistas y otros socialistas no estalinistas dentro de las filas republicanas. Para Stalin, la política internacional era un juego de poder tan cínico como la política interna. La lucha contra el fascismo era importante, pero la guerra contra sus enemigos ideológicos era una obsesión personal que libraba en cualquier campo de batalla. En agosto de 1939, Stalin conmocionó al mundo. Mientras las potencias occidentales intentaban, sin éxito, formar una alianza con él contra Hitler, sus diplomáticos negociaban secretamente con los nazis. El resultado fue el Pacto Molotov-Ribbentrop, un tratado de no agresión entre dos enemigos ideológicos mortales. Fue una traición impresionante a todo lo que el comunismo decía representar, pero para Stalin era un acto de pragmatismo supremo. Un protocolo secreto del pacto dividía Europa Oriental en esferas de influencia, entregando Polonia y los estados bálticos a su merced. Él creía haber ganado tiempo para rearmarse y, más importante, haber desviado la agresión de Hitler hacia el oeste. Engañé a Hitler, se habría jactado. El pacto fue un apretón de manos entre dos escorpiones, cada uno creyendo ser más astuto y esperando el momento adecuado a picar al otro. El pacto se puso en práctica con una velocidad terrible. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia por el oeste. 17 días después, el Ejército Rojo invadió por el este para liberar a sus hermanos ucranianos y bielorrusos, según la propaganda. En realidad, era una anexión brutal. Polonia fue dividida entre los dos dictadores. El Ejército Rojo capturó a miles de oficiales polacos. En abril de 1940, en un acto de frialdad calculada, Stalin autorizó personalmente la ejecución de unos 22,000 de ellos en el bosque, Sendertorf, Katyn y otros lugares. El objetivo era eliminar a la élite intelectual y militar de Polonia, asegurando que la nación nunca más pudiera levantarse como una amenaza. La invasión de Polonia fue como dos lobos que, tras acordar el ataque a una oveja, se encuentran sobre el cadáver para repartirse la carne, cada uno observando al otro con profunda desconfianza, creyendo que podía actuar con impunidad. Stalin dirigió su atención a la pequeña Finlandia. Exigió bases militares y territorios para proteger Leningrado. Los finlandeses se negaron. En noviembre de 1939, el Ejército Rojo invadió, esperando una victoria en cuestión de días. En cambio, encontró una resistencia feroz y heroica. La Guerra de Invierno se prolongó durante meses, exponiendo al mundo la terrible ineficiencia de un ejército soviético decapitado por las purgas. La Unión Soviética acabó venciendo por fuerza bruta, pero a un costo humano y de prestigio catastrófico. Fue una victoria pírrica que enseñó la lección equivocada a un observador atento en Berlín. Adolf Hitler concluyó que el gigante soviético tenía pies de barro y que el Ejército Rojo era un tigre de papel, listo para ser derribado. En 1940, mientras Hitler conquistaba Francia y bombardeaba Gran Bretaña, Stalin actuaba como un hombre convencido de que había comprado tiempo. Continuaba cumpliendo su parte del pacto, enviando materias primas vitales, petróleo y granos,
para alimentar la maquinaria de guerra nazi. Al mismo tiempo, accionó por la fuerza a los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia, expandiendo su imperio occidental. Aceleraba el rearme, pero operaba bajo una peligrosa ilusión, la de que Hitler no sería tan tonto como para abrir un segundo frente mientras Gran Bretaña aún resistía. Se veía a sí mismo como un maestro de la Realpolitik, el jugador más astuto de Europa, sin darse cuenta de que vivía al lado de un volcán. Veía el humo, pero se convencía de que era solo vapor, continuando cuidando de su jardín, creyendo que la erupción aún estaba muy lejos. En la primavera de 1941, las advertencias se convirtieron en un diluvio. Informes de inteligencia de múltiples fuentes, del espía Richard Sorge, en Tokio, de Winston Churchill, de desertores alemanes, llegaban a Moscú, todos apuntando a una fecha inminente para la invasión alemana. Millones de soldados de la Wehrmacht se concentraban en la frontera soviética, pero Stalin se negaba a creer. Su desconfianza, la herramienta que lo había llevado al poder, ahora lo cegaba ante el peligro mortal. Estaba convencido de que todo era desinformación británica, una provocación para arrastrarlo a la guerra. En informes urgentes que alertaban sobre el ataque, escribía en los márgenes: provocación, o dígale a su fuente que se vaya a la mierda. Era como un rey que, habiendo ejecutado a todos los mensajeros por traer malas noticias en el pasado, ahora se niega a creer al único que grita que el castillo está en llamas. En la madrugada del 22 de junio de 1941, la ilusión de Stalin fue pulverizada. Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia. 3 millones de soldados alemanes, miles de tanques y aviones atacaron a lo largo de un vasto frente. Las fuerzas soviéticas, tomadas por sorpresa por orden expresa de Stalin de no responder a provocaciones, fueron aniquiladas. Cuando la noticia llegó al Kremlin, guardó silencio, paralizado. Su estrategia, su astucia, su pacto, todo se deshizo en cuestión de horas. La humillación fue total. En los días siguientes, sufrió un colapso nervioso, refugiándose en su dacha y dejando al país sin líder en su momento más oscuro. Fue el momento en que el maestro ajedrecista se dio cuenta de que su oponente no estaba jugando al ajedrez. Simplemente pateó el tablero, volcó la mesa y sacó un revólver. El verano de 1941 fue una catástrofe continua. La Luftwaffe destruyó la mayor parte de la fuerza aérea soviética aún en tierra. Las pinzas de tanques alemanes cercaron y aniquilaron ejércitos enteros. Cientos de miles de soldados soviéticos fueron hechos prisioneros, la mayoría destinados a morir de hambre y maltrato. Las ciudades caían una tras otra. Minsk, Smolensk, Kiev. El camino a Moscú parecía abierto. En el Kremlin reinaba el caos. Cuando miembros del Politburó finalmente fueron a la dacha de Stalin para encontrarlo, él estaba convencido de que habían venido para arrestarlo y ejecutarlo por su monumental fracaso. Por un breve momento, el hombre que aterrorizaba a todos estaba, él mismo, aterrorizado. El Ejército Rojo, que se creía un muro inquebrantable, se reveló como cristal, estallando en 1.000.000 de pedazos bajo el primer golpe de la Wehrmacht. Tras casi 2 semanas de silencio y reclusión, Stalin finalmente resurgió. El 3 de julio se dirigió a la nación por radio, pero la voz que el pueblo escuchó no era la del dios infalible del partido. Era la voz tensa y cansada de un hombre enfrentando un desastre. Y las palabras que usó fueron extraordinarias. No comenzó con el habitual camaradas, sino con un llamado casi religioso y patriótico. Camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas, soldados de nuestro ejército y nuestra marina,
Abandonó la retórica marxista e invocó el alma de la madre Rusia. Fue un discurso que admitía la gravedad mortal de la situación, pero pedía unidad y resistencia. Fue el momento en que el general, viendo fracasar a su ejército de robots ideológicos, decidió despertar a un antiguo golem dormido, el nacionalismo ruso, una fuerza mucho más poderosa e impredecible. Recuperado de su colapso, Stalin asumió el control total del esfuerzo de guerra. Se nombró a sí mismo comandante supremo y más tarde mariscal y generalísimo. El Kremlin se convirtió en el centro neurálgico de una lucha por la supervivencia nacional. Trabajaba día y noche, durmiendo en un sofá en su oficina, estudiando mapas, exigiendo informes de cada frente. Era un tirano, aprendiendo a ser un comandante militar en medio de la guerra más brutal de la historia. Inicialmente, microgestionaba e interfería desastrosamente, pero con el tiempo y bajo la presión de la realidad, aprendió a escuchar y a confiar en generales talentosos como Georgi Zhukov. La guerra se convirtió en su única y total obsesión. Se transformó de un zar político en un operador de guerra, sosteniendo el joystick de un vasto y sangriento videojuego con una determinación de hierro. En el otoño de 1941, los alemanes lanzaron la Operación Tifón, el ataque final a Moscú. El pánico se apoderó de la capital. El gobierno y las fábricas fueron parcialmente evacuados. Muchos esperaban que Stalin también huyera, pero tomó la decisión más crucial de la guerra. Permaneció en Moscú. El 7 de noviembre, aniversario de la Revolución, presidió el tradicional desfile militar en la Plaza Roja. Las tropas marcharon ante él y se dirigieron directamente a las líneas del frente, a pocos kilómetros de distancia. Fue un acto de desafío espectacular que electrizó la moral del país y del mundo. Con la llegada del general invierno y sus temperaturas gélidas, la ofensiva alemana se detuvo. La decisión de Stalin de quedarse en Moscú fue como la de un capitán que se ata al mástil de su barco durante la tormenta, inspirando a la tripulación a luchar hasta el final. A pesar de la victoria en Moscú, el verano de 1942 trajo nuevos desastres. Los ejércitos alemanes avanzaron por el sur hacia los campos petrolíferos del Cáucaso y la ciudad industrial de Stalingrado. El pánico y las retiradas masivas amenazaban con desintegrar al Ejército Rojo. En respuesta, Stalin emitió su orden más infame, la No. 227. Ni un paso atrás. La orden prohibía cualquier retirada no autorizada. Destacamentos de bloqueo de la NKVD se posicionaron detrás de las líneas del frente con órdenes de disparar a cualquier soldado que retrocediera. Los soldados acusados de cobardía eran enviados a batallones penales, encargados de las misiones más suicidas. Era la lógica de las purgas aplicada al campo de batalla, usar el terror para combatir el miedo. La orden fue como soldar las puertas de una fortaleza asediada desde dentro. La única opción era luchar y vencer, o morir en el intento. En medio de la carnicería nacional, la guerra golpeó a Stalin de una forma profundamente personal. Su hijo mayor, Yakov, el mismo al que despreciaba, fue capturado por los alemanes en 1941. Los nazis usaron su captura con fines propagandísticos, lanzando panfletos sobre las líneas soviéticas con la foto del hijo de Stalin rindiéndose. Más tarde, tras la derrota alemana en Stalingrado, ofrecieron canjear a Yakov por el mariscal de campo Paulus. La respuesta de Stalin fue brutal e inflexible. No cambió un mariscal por un teniente. Abandonó a su propio hijo a su destino. Yakov moriría en un campo de concentración alemán. La decisión fue la prueba final.
de que había sacrificado cualquier vestigio de humanidad personal en el altar del Estado. Trató a su hijo como a cualquier otra pieza en el tablero de guerra, una pieza que estaba dispuesto a sacrificar sin la menor vacilación. A finales del verano de 1942, el destino de la guerra se concentró en una ciudad en el río Volga, Stalingrado. Para Hitler, capturarla sería un golpe devastador para la moral soviética. Para Stalin, la defensa de la ciudad que llevaba su nombre se convirtió en una cuestión de prestigio y voluntad personal. Prohibió la evacuación de civiles, creyendo que eso obligaría a los soldados a luchar con más ahínco por cada calle, cada edificio, cada escombro. La batalla se transformó en una picadora de carne urbana, una lucha salvaje en ruinas humeantes. Stalin seguía la batalla obsesivamente desde su oficina en el Kremlin, llamando por teléfono a los comandantes locales a cualquier hora. La defensa de la ciudad de Stalin era la personificación de su propia terquedad inflexible. Era un duelo brutal entre dos dictadores librado en las ruinas de una ciudad, y ninguno de los dos podía permitirse perder. Mientras la lucha brutal continuaba dentro de la ciudad, el general Chukov planeaba un contraataque audaz, la Operación Urano. El plan era usar nuevas reservas para atacar los flancos rumanos y húngaros más débiles y rodear a todo el sexto ejército alemán dentro de Stalingrado. Stalin, ahora más dispuesto a escuchar a sus generales, aprobó el arriesgado plan. En noviembre de 1942, la operación se lanzó y fue un éxito rotundo. Casi 300.000 soldados alemanes quedaron atrapados en un caldero de hielo y hambre. En febrero de 1943, los restos, congelados y hambrientos, se rindieron. La victoria en Stalingrado fue el gran punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Fue la validación del liderazgo de guerra de Stalin y la prueba de que la Wehrmacht, antes considerada invencible, podía ser derrotada y aniquilada. Hitler necesitaba desesperadamente una victoria en el este para revertir el curso de la guerra. En el verano de 1943, apostó todo a una última gran ofensiva, la Operación Ciudadela, cerca de la ciudad de Kursk. El plan era cortar un gran saliente en las líneas soviéticas, pero esta vez Stalin tenía una ventaja crucial: la inteligencia. Los espías informaron al Kremlin exactamente dónde y cuándo atacarían los alemanes. Aprendiendo de los errores del pasado, Stalin y sus generales optaron por una estrategia de defensa en profundidad. Crearon la mayor concentración de minas, trincheras y artillería de la historia y esperaron. Cuando los tanques alemanes atacaron, se estrellaron contra un muro de fuego. La batalla de Kursk se convirtió en la mayor batalla de tanques de la historia y una victoria soviética decisiva. Fue la victoria de la paciencia y la inteligencia sobre la apuesta impulsiva. Con el curso de la guerra a su favor, Stalin se reunió con Franklin Roosevelt y Winston Churchill por primera vez en Teherán, en noviembre de 1943. Llegó a la conferencia en una posición de fuerza incuestionable. Era su ejército rojo el que estaba aplastando a la mayor parte de las divisiones de Hitler. Exigió la apertura de un segundo frente en Francia y explotó hábilmente las diferencias entre el idealista Roosevelt y el escéptico Churchill. Proyectando una imagen de fuerza tranquila y modestia, encantó al presidente estadounidense, quien salió de la conferencia creyendo que podía manejar al tío Joe. La conferencia fue una partida de póker de altas apuestas. Stalin, sosteniendo las cartas más fuertes, el ejército más grande en el campo, jugó con una paciencia depredadora, asegurando que el mapa de la Europa de la posguerra comenzara a dibujarse según sus términos. En junio de 1944,
Mientras el mundo observaba los desembarcos aliados en Normandía, el Ejército Rojo lanzó su propia ofensiva monumental en el frente oriental, la Operación Bagration. Fue un ataque sorpresa, masivo y perfectamente ejecutado en Bielorrusia, que destruyó por completo al grupo de ejércitos centro-alemán. Fue la mayor derrota de la Wehrmacht en toda la guerra, una catástrofe mucho mayor que Stalingrado. La victoria fue tan abrumadora que Stalin ordenó que 57.000 prisioneros de guerra alemanes, incluyendo 19 generales, marcharan en humillación por las calles de Moscú. Fue una demostración teatral de poder, un mensaje para su pueblo y para sus aliados occidentales. Si el día D fue una lanza precisa en el flanco del Reich, la Operación Bagration fue un martillo de guerra que golpeó su corazón, quebrando su espina dorsal de una vez por todas. Mientras el Ejército Rojo avanzaba imparable hacia Alemania, una tragedia se desarrolló en Varsovia en agosto de 1944. La resistencia polaca, leal al gobierno en el exilio en Londres, se alzó contra los ocupantes nazis, esperando que los soviéticos, que habían llegado a las orillas del río Vístula, los ayudaran. Pero Stalin ordenó a sus tropas que se detuvieran. Durante 63 días, observó fríamente desde el otro lado del río mientras los alemanes aplastaban el levantamiento y demolían la ciudad, manzana por manzana. Su cálculo era cínico y brutal: dejar que los nazis eliminaran a los patriotas polacos que seguramente se opondrían a la imposición de un gobierno comunista después de la guerra. El Ejército Rojo fue como un bombero que llega al lugar de un incendio, pero en lugar de usar su manguera, se sienta a observar cómo la casa se quema hasta los cimientos, sabiendo que entonces podrá construir lo que quiera sobre la ceniza. En febrero de 1945, los tres grandes se encontraron de nuevo en Yalta, en la Crimea soviética. La atmósfera era diferente. El Ejército Rojo ocupaba casi toda Europa del Este, y la posición de negociación de Stalin era inexpugnable. Roosevelt estaba visiblemente enfermo y debilitado. Stalin, el anfitrión, dictó la mayor parte de los términos. Aseguró una esfera de influencia soviética sobre los países que su ejército había liberado, acordó el desmembramiento de Alemania y obtuvo concesiones en el lejano Oriente. Estaba dibujando el mapa del mundo de la posguerra, y su pluma tenía la punta de millones de bayonetas. Churchill observó con desaliento, pero poco pudo hacer. En Yalta, Stalin no era solo un negociador, era el dueño del casino. Las reglas eran suyas, las fichas eran suyas, y, al final, la casa siempre gana. La carrera final hacia Berlín, en abril de 1945, fue el acto final y apocalíptico de la guerra en Europa. Stalin la convirtió en una competición entre sus dos principales mariscales, Zhukov y Konev, prometiendo la gloria de la captura de la capital del Reich al vencedor. El resultado fue una batalla de una brutalidad indescriptible, con los soviéticos sufriendo cientos de miles de bajas para tomar la ciudad antes que los aliados occidentales. Desde el Kremlin, Stalin microgestionaba la batalla por teléfono, obsesionado con la captura del Reichstag como el premio simbólico supremo. El 30 de abril, Hitler se suicidó en su búnker. 2 días después, la bandera roja fue izada sobre las ruinas del Parlamento alemán. Al ser informado de la muerte de Hitler, la reacción de Stalin fue escueta y desprovista de emoción. Así que el bastardo está muerto. La venganza por la humillación de 1941 estaba completa. El 9 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente. Una ola de alegría delirante recorrió la Unión Soviética. Stalin estaba en la cima absoluta de su poder y prestigio. Era el generalísimo victorioso.
venerado por su pueblo como el salvador de la patria y aclamado por el mundo como el arquitecto de la derrota del nazismo. En un famoso banquete de celebración en el Kremlin, hizo un brindis, pero no brindó por los mariscales o la cúpula del partido. Brindó por el pueblo ruso sencillo, común y modesto, los pequeños tornillos que mantuvieron en funcionamiento la gran maquinaria del Estado durante la guerra. Fue un raro momento de aparente humildad, pero que, en realidad, reforzaba su posición como el único e indiscutible amo de la máquina. La victoria de 1945 fue el solsticio del poder de Stalin. Fue el día más largo y brillante de su gobierno, pero a partir de ese momento, las sombras comenzarían a alargarse de nuevo. La alianza de guerra apenas sobrevivió a la victoria. En julio de 1945, en la conferencia de Potsdam, la atmósfera entre los líderes era gélida. Roosevelt había muerto, reemplazado por un desconfiado Harry Truman. En medio de la conferencia, Truman se acercó a Stalin y le informó casualmente que Estados Unidos había probado con éxito un arma nueva de un poder destructivo inusual. Stalin, que ya sabía sobre el proyecto Manhattan a través de sus espías, no mostró reacción, solo asintió calmadamente, pero internamente la noticia fue un terremoto. El monopolio nuclear estadounidense alteraba fundamentalmente el equilibrio de poder. Inmediatamente ordenó a su jefe de la policía secreta, Lavrent Beria, que acelerara el proyecto de la bomba soviética a cualquier costo. La noticia de la bomba fue como si al final de una partida de ajedrez ganada, el oponente revelara una nueva pieza que podría aniquilar el tablero entero. El juego había cambiado para siempre. Con la guerra terminada, Stalin no tenía intención de renunciar a los territorios que su ejército ocupaba. Entre 1946 y 1948, gobiernos comunistas leales a Moscú fueron instalados a la fuerza en toda Europa del Este: Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia. La táctica era siempre la misma: una coalición inicial, seguida por la intimidación, el arresto y la ejecución de líderes no comunistas. En 1946, Winston Churchill, en un famoso discurso, declaró que un telón de acero ha caído sobre el continente. La Guerra Fría había comenzado. Para Stalin, esto no era agresión, sino defensa. Estaba creando una zona de protección, un cordón sanitario para proteger a la madre patria de futuras invasiones. Era la lógica de un hombre que juró nunca más ser sorprendido, como lo fue en 1941, aunque para ello tuviera que esclavizar a medio continente. En diciembre de 1949, el mundo comunista celebró el 70º cumpleaños de Stalin, con una extravagancia de adulación que rozaba la histeria religiosa. Era el mayor genio de la historia, el sol de la humanidad. Pero cuanto más divino se volvía en público, más aislado y paranoico se volvía en privado. Vivía en un mundo de espejos, rodeado solo por psicofantes aterrorizados que le decían únicamente lo que él quería oír. Sus generales más brillantes y populares de la guerra, como Chukov, fueron marginados, enviados a puestos oscuros por temor a que pudieran convertirse en rivales. Stalin estaba en la cima del mundo, pero era una cima helada y solitaria. Era como un hombre en la cumbre del monte Everest. La vista era incomparable. Estaba por encima de todos los demás, pero el aire era enrarecido y gélido y estaba completa y terriblemente solo. La paranoia del viejo dictador exigía enemigos constantes. En 1949 lanzó una nueva purga secreta conocida como el Caso de Leningrado. La organización del partido en la segunda ciudad más grande del país, que había ganado un enorme prestigio por su heroica resistencia durante el asedio, fue acusada de conspiración
y separatismo. La nueva generación de líderes del partido, vista por Stalin como demasiado joven, popular e independiente, fue sistemáticamente arrestada, torturada y ejecutada. La purga fue alimentada por las intrigas de sus lugartenientes en el Kremlin, como Beria y Malenkov, que vieron una oportunidad de eliminar rivales. La purga de Leningrado fue como un viejo jardinero que, temiendo que cualquier otra planta crezca demasiado y le haga sombra a su árbol, arranca sin piedad los brotes más prometedores y saludables del jardín. La única grieta en el monolito de poder de Stalin en Europa del Este provino de Yugoslavia. Su líder, el mariscal Josip Broz Tito, héroe de la resistencia partisana durante la guerra, era un comunista convencido, pero también un nacionalista orgulloso. Se negó a convertir a su país en un mero satélite de Moscú. Stalin se enfureció. Era inconcebible que un discípulo se atreviera a desafiar al maestro. Expulsó a Yugoslavia del bloque comunista y lanzó una viciosa campaña de propaganda contra Tito. Se hicieron intentos de asesinato. La respuesta de Tito se volvió legendaria. Se dice que envió una nota a Stalin que decía: «Deja de enviar asesinos para matarme. Si no paras, enviaré uno a Moscú y no necesitaré enviar un segundo». Stalin, por primera vez, encontró a un hombre al que no podía intimidar, una marioneta que había cortado sus propias cuerdas. Mientras se desarrollaba el duelo con Tito, los científicos soviéticos, ayudados por una vasta red de espionaje, trabajaban febrilmente en el proyecto atómico. En agosto de 1949, la Unión Soviética detonó con éxito su primera bomba nuclear, conmocionando a Occidente, que no la esperaba, hasta años después. El monopolio nuclear estadounidense había terminado. Para Stalin, la bomba no era solo un arma, era un símbolo de estatus, un igualador. Era la prueba final de que la URSS era una verdadera superpotencia global, que ya no podía ser amenazada o intimidada. Ahora la conversación será diferente, habría dicho al recibir la noticia. La prueba de la bomba soviética fue el segundo gong en una arena de gladiadores. Con ambos campeones ahora armados con tridentes mortales, la lucha directa se volvió impensable. Comenzó la larga y tensa danza de amenazas conocida como el equilibrio del terror. Con el equilibrio nuclear establecido, la Guerra Fría buscó otros campos de batalla. En 1950, el líder norcoreano Kim Il-sung pidió permiso a Stalin para invadir Corea del Sur. Tras algunas dudas, Stalin dio luz verde, calculando que Estados Unidos, centrado en Europa, no intervendría. Fue un error de cálculo. UU intervino bajo la bandera de la ONU, y la Guerra de Corea se convirtió en el primer gran conflicto indirecto entre las superpotencias. Stalin apoyó a Corea del Norte y a China con armas, suministros e incluso pilotos de caza soviéticos, pero evitó cuidadosamente la participación directa de tropas terrestres. Era el último juego cínico del viejo dictador, una forma de desangrar el poderío estadounidense y probar la resolución occidental. Todo ello usando peones asiáticos, dispuesto a luchar hasta el último coreano para lograr sus objetivos. En sus últimos años, la salud de Stalin se deterioró y su paranoia alcanzó niveles delirantes. En 1952 lanzó su campaña final de terror, la conspiración de los... Un grupo de los médicos más prominentes del Kremlin, la mayoría de ellos judíos, fue arrestado y acusado de conspirar para asesinar a la cúpula soviética. La prensa estatal estalló en una virulenta campaña antisemita. Era el presagio de una nueva gran purga. El propio Stalin, enfermo y desconfiado, se negaba a ser examinado por sus médicos, temiendo ser envenenado. Su paranoia, que antes había sido una herramienta política,
se había convertido en una enfermedad terminal. Era como el dueño de una casa que, temiendo a los ladrones, tapia todas las puertas y ventanas, solo para morir asfixiado, prisionero de sus propias defensas. En la noche del 28 de febrero de 1953, Stalin siguió su rutina de décadas. Invitó a su círculo íntimo, Beria, Malenkov, Khrushchev y Bulganin, a su dacha para una larga cena, seguida de una película. La noche se alargó hasta las 4 de la madrugada, llena de borracheras forzadas y la tensión palpable de estar en presencia de un poder tan absoluto e impredecible. Sus invitados, hombres que lo temían y lo odiaban en silencio, ya calculaban sus posibilidades en la inevitable lucha por el poder que seguiría a su muerte. Alrededor de las 4 de la mañana, un Stalin cansado se despidió de ellos con un «Bueno, vayamos a dormir ahora». Fueron las últimas palabras que oirían de él. La última cena de Stalin no tuvo apóstoles leales, sino herederos codiciosos y aterrorizados, esperando que el viejo león diera su último suspiro para luchar por los despojos del imperio. Ese día, el 1 de marzo, Stalin no salió de sus aposentos. Sus guardias, aterrorizados, no se atrevieron a entrar sin ser llamados. Solo a última hora de la noche lo encontraron tirado en el suelo, paralizado por un derrame cerebral masivo. Su círculo íntimo fue convocado, pero ellos también dudaron durante horas en llamar a los médicos, paralizados por el miedo que les había inculcado durante décadas. Agonizó durante varios días. Su hija, Svetlana, describió su muerte como difícil y terrible. En el último momento, escribió, abrió los ojos, lanzó una mirada de furia a todos en la habitación y levantó el puño izquierdo en un último gesto de amenaza antes de finalmente expirar. La muerte de Stalin fue como el colapso de una inmensa presa. La estructura que contenía un océano de miedo finalmente cedió, y el silencio que siguió se llenó con el sonido de la historia, rompiendo y corriendo libre en un curso nuevo e incierto. Así termina el viaje terrenal de Iosif Vissarionovich Djugashvili. Su legado es una paradoja de titanes. Transformó a la Unión Soviética en una superpotencia industrial y nuclear, y fue el arquitecto de la victoria sobre el nazismo. Al mismo tiempo, fue responsable de la muerte de más de 20 millones de sus propios ciudadanos. Un crono moderno, devorando a sus hijos, en nombre de un futuro que solo él podía ver. La historia de Stalin es una advertencia sombría y atemporal, en un mundo donde la verdad es nuevamente maleable y el culto a los líderes fuertes resurge. Nos recuerda cómo la búsqueda de una utopía desprovista de empatía puede construir un infierno. Nos muestra que la línea entre el idealista y el tirano puede ser más delgada de lo que imaginamos. Y así, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo un poeta se convierte en un verdugo? Quizás la respuesta esté en aquel cementerio georgiano, cuando declaró que sus últimos sentimientos tiernos por la humanidad fueron enterrados con su primera esposa. O quizás no hubo un único momento, sino una larga serie de elecciones que enterraron su humanidad, purga tras purga, hasta que solo quedó el monumento de acero, frío e impenetrable. Ahora, mientras el silencio de la noche nos envuelve, nos quedamos con esa reflexión. Gracias, compañía. Duerme bien.